Queridos hermanos, hoy decidí estudiar el último capítulo del libro de Zacarías y concluir este libro que Dios nos ha permitido estudiar juntos, con gratitud a Dios por permitirnos entender este libro y las profundas lecciones que no todas las alcanzamos a explicar, porque la palabra de Dios es viva y siempre hay nuevas dimensiones que se abren en la palabra de Dios. No hay ningún libro como este, hermanos. Y no es cuestión del idioma, no es cuestión de saber el hebreo o el griego. Es cuestión de tener la actitud espiritual necesaria para entender el mensaje espiritual que Dios nos da. Y hay cosas que son necesarias, utilizar otras versiones para aclarar sentidos, pero la esencia, verdaderamente, para comprender y poner por obra es esa apertura nuestra a la presencia de Dios en nosotros, que nos guía y guía a su iglesia. Hermanos queridos, les quería primero que todo aclarar la última parte del último estudio. Yo sé que muchos de ustedes siguieron el estudio del capítulo 13, y lo que les quería explicar es cómo Dios divide en tres partes, en tres terceras partes. Habla de la tierra, y esto se puede aplicar a la nación de Israel y se puede aplicar al resto de la humanidad, como lo estudiamos la vez pasada. En el capítulo 13, antes de iniciar ahora el capítulo 14, que es el último capítulo, dice en el versículo 8, les pido que vayan allí, hermanos queridos, capítulo 13, versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice el Eterno, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Yo les expliqué la vez pasada, hermanos, que según nos explica el libro del Apocalipsis, y tal vez no incluí los 4 jinetes del Apocalipsis que todavía no han iniciado su galope. Sabemos, y en otra ocasión tendré la oportunidad de explicárselos con más claridad, aunque creo que ya lo he hecho, que los jinetes del Apocalipsis han estado galopando desde los días de Jesucristo hasta hoy. Siempre ha habido falsos profetas, ha habido conflictos étnicos, ha habido hambre y ha habido pestilencia a lo largo de 2000 años. Sin embargo, hay una gran diferencia, hermanos, a pesar de que Dios nos permite entender esto, es que al final de los tiempos, la Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, entiende que con la aparición del falso profeta y cuando empiece a realizar milagros y hacer caer fuego del cielo a la tierra, hermanos, podemos saber que inicia el galope final, concentrado, de los 4 jinetes del Apocalipsis, siendo la figura del falso profeta el caballo blanco, mis queridos hermanos, y después se desencadenan, naturalmente, la persecución contra nosotros, se desencadena los conflictos étnicos, se desencadena el hambre, que ya vemos que está rondando, y la peste, hermanos. Parece que todas estas cosas están ahora en el ambiente. Sabemos que aún en la Argentina ahora hay plaga de langostas, hermanos. Eso es preámbulo o anuncio de lo que puede ser, lo que va a ser el hambre que se viene con los 4 jinetes a partir del momento, como les dije yo, como lo enseña la Iglesia hoy, que a medida que el tiempo avanza, la profecía es como una lámpara en lugar oscuro que nos permite ir avanzando y comprendiendo. Lo que explicó antes la Iglesia es válido, pero sin embargo queda aclarado ahora con una nueva comprensión, o no es que sea nueva, sino una mayor comprensión de los 4 jinetes del Apocalipsis que marcan el final de la era. Y francamente, como se los expliqué, marcan el principio de los 1335 días finales de la era humana, del gobierno humano sobre la faz de la tierra. Hermano, esto va a ser algo dramático y aún no lo hemos visto empezar. Y empieza con la aparición del falso profeta y luego con la secuencia de los otros 3 jinetes del Apocalipsis. Entonces, yo no les expliqué bien la vez pasada, y dice aquí en el capítulo 13, versículo 8 de Zacarías, esto es muy importante que lo entendamos, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice el Eterno, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. ¿Qué va a ocurrir con la humanidad, hermanos? Con los 4 jinetes se inicia, va a haber una gran pérdida de vidas con los 4 jinetes del Apocalipsis. Luego
empieza, después del cuarto jinete, empieza los últimos 3 años y medio. Al cabo de 2 años y medio del gobierno de la bestia, con sede en Jerusalén, empieza el día del Eterno, cuando otra vez se va a desatar las pruebas terribles de las 7 trompetas. Duran 1 año. Entonces no tengo todo el tiempo ahora porque tengo que explicarles este capítulo, pero ya lo he explicado en otras veces y lo vamos a explicar. Cuando empiecen a sonar las trompetas, entonces sigue también que va a perecer gran parte de la humanidad. Sabemos que la tercera parte del mar y la tercera parte de los peces van a morir. Eso va a causar hambre. Ustedes lo pueden leer con la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta. Van a afectar las aguas, van a afectar la luz de la cual depende que haya cosechas. Si no hay cosechas, si no hay luz, no hay cosechas, hermanos. Van a afectar esas 4 primeras trompetas, aspectos, el agua, las fuentes de las aguas se van a volver amargas. Entonces va a ser algo gravísimo, hermanos. Y podemos entender que con las primeras 4 trompetas, una tercera parte del género humano va a perecer, hermanos. Es muy duro decir esto. Sin embargo, son cosas que el Dios omnipotente ha puesto aquí y Él tiene el poder de resucitar a toda esa gente, como lo sabemos de antemano, como está escrito en el libro del Apocalipsis. Vi a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Gente resucitada que le tocó vivir y perecer en estas pruebas, pero Dios va a utilizar eso para que les sirva de introducción, para aprender la verdad que nunca conocieron cuando Él les quite el velo y Satanás ya no esté. Jesucristo personalmente con nosotros, ayudándole como ayuda idónea, como su esposa, estaremos instruyendo a toda la humanidad, mis queridos hermanos, en el camino que no conocieron. Y se les abrirán los libros para que entiendan lo que ustedes y yo ahora entendemos. Y cada vez vamos entendiendo más, como lo vimos con el sermoncillo y como lo hemos visto con el estudio de este libro de Zacarías. Entonces, hermanos, es importante tener esa visión para entender que Dios va a permitir que perezca con las 4 jinetes y las primeras 4 trompetas. Va a perecer una tercera parte de la humanidad, es lo que alcanzamos a entender. Otra tercera parte va a perecer en 1 hora, cuando se desate la tercera guerra mundial. Y está en el capítulo 9, del libro del Apocalipsis. Lo voy a leer resumido, ya he explicado esto antes, pero para que lo tengan en cuenta y a medida que se vayan acercando esos tiempos, que ya estamos muy cerca, quizás estamos más cerca de lo que creemos, lo iremos explicando con mayor detalle. En el capítulo 9, versículo 13 del libro del Apocalipsis dice: el 6º ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el 6º ángel que tenía la trompeta, diciéndole al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hay 4 ángeles que están parando una invasión de 200 millones de soldados que vienen de los países del este, los reyes del este que fueron atacados por la bestia y ahora vienen a hacer un contraataque y una represalia violenta, mis queridos hermanos. Versículo 15 del capítulo 9 del Apocalipsis. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. Oigan esto, hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esta es la segunda tercera parte, hermanos. En 1 hora, una guerra nuclear, hermanos, que será desatada porque fueron provocados por 5 meses buscando la muerte por un ataque de la bestia hacia los países del este. Algo que ya ha ocurrido en el pasado, como yo se los he enseñado. La profecía, la historia se repite. Napoleón fue la 5ª cabeza de la bestia, la 5ª cabeza. Atacó a Rusia y a Ucrania. Y luego el contraataque de ellos produjo la muerte de 500,000, medio millón de hombres. Quedaron 100,000 vivos. Y fíjense que 30 años después, Hitler hizo lo mismo.
violó el pacto que había firmado con José Stalin una semana antes del principio de la Segunda Guerra Mundial. Y estaban en un tratado de no agresión y de colaboración, la Rusia soviética con la Alemania nazi. Y resulta que en 1942 Adolfo Hitler decide romper el pacto y ataca e invade a Rusia. Y tuvo una gran derrota, perdió todo un ejército, 300.000 hombres, se los he dicho varias veces, en la famosa batalla de Stalingrado, una ciudad que ahora se llama Volgogrado. Y perdió todo, Hitler perdió todo su sexto ejército, 300.000 hombres, quedaron 123.000 vivos y todos fueron hechos prisioneros. De ahí entonces quedó desamparado el Tercer Reich de Hitler y empezó la invasión de los reyes del Este. Exactamente lo mismo va a pasar en la última guerra mundial. La bestia va a volver a atacar a Rusia y a China y a Ucrania y a Mongolia y a Irán, que son países del Este, hermanos, que conocemos por profecía. Y después de 5 meses van a contraatacar, pero va a haber 4 ángeles muy poderosos que los van a frenar para que únicamente invadan cuando Dios lo permita. Y se secan las aguas del río Éufrates, como se secaron las aguas del río Éufrates cuando Ciro, rey de los medos y los persas, que eran reyes del oriente, desvió el curso del Éufrates y pudieron entrar en Babilonia por debajo de las murallas y fue conquistada Babilonia. Y ahora la gran Babilonia va a ser destruida otra vez por los reyes del este, porque fueron provocados y atacados y traicionados por la bestia. Entonces vienen a destruir a la gran ramera y a todo el sistema económico de la bestia, mis queridos hermanos. Y en una hora muere una tercera parte de la humanidad. Eso únicamente se puede explicar por una guerra nuclear que está descrita aquí. No la voy a describir ahora, pero los versículos que siguen. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Esa es la sexta trompeta. Entonces van 2/3 partes de la humanidad. La primera parte muere con los 4 jinetes del Apocalipsis una vez que empiece el galope final de estos jinetes y cuando empiecen las primeras 4 trompetas que afectan el medio ambiente de forma gravísima, de manera que muchas personas van a morir. Y luego con esta, ahí muere una tercera parte. La otra tercera parte muere con esta guerra en una hora. Queda una tercera parte tal como lo dice Zacarías. Pero esa tercera parte no se arrepiente porque ustedes ven inmediatamente después de esa guerra horrible, de una guerra nuclear que va a eliminar a una tercera parte del género humano en una hora. ¿Qué dice la Biblia inmediatamente después de esa guerra? Se los leí también. Esa tercera parte que queda no se arrepiente. Y dice aquí, en el capítulo 9, versículo 20, un poquito más abajo de la descripción de esa guerra nuclear. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿quiénes son? La tercera parte que queda. La primera tercera parte fue destruida con los galopes, el galope de los 4 jinetes, con las primeras 4 trompetas. La otra tercera parte destruida con una guerra mundial nuclear que dura una hora y que seguro atacan todos los países que están unidos con la bestia, que prácticamente es el resto del mundo. Y luego queda una sola tercera parte y dice aquí el versículo 20, esa tercera parte y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es dura de cerviz la humanidad, hermanos, engañada hasta la médula por el poder de Satanás. Entonces, esta es la tercera parte que queda. ¿Y qué dice Zacarías? ¿Qué pasa con esa tercera parte? Repitámoslo y veámoslo aquí en el capítulo 13, versículo 8. Y acontecerá, Zacarías 13, 8, que en toda la tierra, dice el Eterno, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. Ya lo explicamos. Los 4 jinetes, las primeras 4 trompetas, primera parte. Primera, tercera parte. Segunda, tercera parte, la tercera guerra mundial. En una hora muere una tercera parte del género humano. Y dice, serán cortadas de ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella y la meteré en el fuego.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ocurre después de la sexta trompeta? La séptima trompeta. Para nosotros es la resurrección, hermano, el encuentro con Jesucristo. Pero esa séptima trompeta incluye las 7 últimas plagas. Se las leí en el último estudio que hice y ustedes van a ver que después de cada plaga los hombres blasfeman de Dios, siguen sin arrepentirse. Entonces, lo que explica la Biblia aquí es, dice, meteré en el fuego la tercera parte. Los últimos que quedan, Dios les hace caer las 7 últimas plagas, que son fortísimas. Ustedes las pueden leer, están todas ahí resumidas en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, hermanos. Es muy importante tener en cuenta esta información, tener esta visión del futuro que Dios nos da de antemano, hermanos queridos. Importantísimo, porque donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Esto nos ayuda, nos estimula a mantenernos cerca de Dios y a guardar sus mandamientos. Entonces, mire lo que dice de la tercera parte que queda, que vimos que siguieron adorando imágenes y no se arrepintieron de sus hurtos, ni de sus fornicaciones, ni de su idolatría. Dice, y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Recuerde que una de esas plagas va a ser que el sol se va a calentar 7 veces más, hermanos. O sea, van a ser metidos literalmente en el fuego. Y luego dice, él invocará mi nombre, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. O sea, va a quedar únicamente un 10%. Miremos en Isaías capítulo 6, cuando Isaías le preguntó a Dios, después de la visión que tuvo, ¿hasta cuándo duraría la ceguera del ser humano? Acuérdense que cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué les dijo? Para que no entiendan y no se arrepientan y yo los sane, hermanos. Son palabras que pueden dejar estupefacto a muchos que siempre las han entendido al revés. Dios ha decidido no abrirle los ojos a esta gente, aunque sí les da la oportunidad de arrepentirse y de dejar de pecar. Pero ahí vemos la reacción carnal de la humanidad después de cada una de esas trompetas y de cada una de esas plagas. Entonces vemos en el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías le pregunta a Dios, veámoslo aquí, hermanos queridos, y esta ha sido la historia humana, y nosotros hemos tenido el inmenso privilegio, como lo explicó don Oscar en su sermoncillo, de que Dios nos abrió la mente para entender, y somos una minoría como la sal, es poca sobre la faz de la tierra. Y en el capítulo 6, versículo 9 de Isaías, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y se convierta y haya para él sanidad. Versículo 11. Y yo dije, Isaías le pregunta a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar ciegos? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Ustedes leen las 7 últimas plagas, hermanos, el terremoto que va a haber, la plaga del granizo, lo que va a haber, se va a cumplir exactamente lo que está escrito aquí, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Acuérdense que 2/3 partes de la humanidad habrá perecido. Y luego queda esa última tercera parte, y dice lo siguiente, versículo 12, hasta que el Eterno haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Acuérdense que 2/3 partes de la humanidad habrán perecido. Va a haber muchos lugares abandonados sobre la faz de la tierra. Estamos hablando de lo mismo, hermanos. Solo Dios y su Espíritu nos permiten entender estas cosas, hermanos, y espero que ustedes las guarden y las mediten como un tesoro que Dios nos permite entender, para que sepamos que debemos estar cerca de Él y obedeciéndole. Versículo 13, y si quedare aún en ella la 10ª parte, quiere decir después de las plagas, esa tercera parte no va a quedar sino 1/10 de esa tercera parte, esta, aquí está mal traducido, esta volverá a ser destruida. Ese volverá significa se arrepentirá. Los traductores no lo entienden. Jesucristo, por ejemplo, y hay otro error con este mismo verbo en el griego,
cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Ustedes encuentran eso en el Evangelio de Lucas, cuando estaban ya en la última Pascua. Y Jesucristo le dijo, y tú, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Ese volver significa cuando tú te conviertas. Después de esa negación de Cristo, Pedro lloró amargamente. Acuérdense que salió cuando él miró y el Señor estaba por allá, que lo estaban golpeando y maltratando, y le había dicho, me vas a negar en 3 veces. Y Pedro miró y el Señor se volteó y lo miró. Aquella mirada yo creo que se le fue hasta la médula misma y se acordó de lo que Cristo le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y salió y se arrepintió, lloró amargamente. Y ahí es donde Jesucristo le dijo antes de que pasara, cuando tú te conviertas, y eso le sirvió para convertirse, confirma a tus hermanos. Y este verbo volver aquí quiere decir que la 10ª parte se arrepentirá. O sea que con esas plagas, la mayoría de la gente otra vez va a perecer, y ahí lo vemos, que están blasfemando a Dios. Léanlo ustedes, como les dije, en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis. La gente no se arrepiente, pero aquí Dios menciona que una 10ª parte se va a arrepentir. Y luego dice, pero como el roble y la encina que al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ahí entonces, espero que me entiendan bien, el futuro que se acerca, hermanos, y que estamos viendo ya el prólogo, estamos viendo el preámbulo de lo que esto va a ser. Aún no es el principio de dolores. El principio de dolores Jesucristo lo llama, después de que nombra los 4 jinetes del Apocalipsis, dice, esto es principio de dolores, mírenlo ustedes mismos, confírmenlo en el Evangelio de Mateo. Aún no ha empezado verdaderamente lo que va a sacudir a este mundo como jamás, ni jamás volverá a ser sacudido en esa forma. Entonces, espero que me estén entendiendo eso. Vamos ahora entonces, hermanos, al capítulo 14 de Zacarías. Capítulo 14 de Zacarías, y dice, entonces ahí está explicado ya, el capítulo 13 y el versículo 9, meteré en el fuego a la 3ª parte, ya espero que me entiendan, que son las últimas 7 plagas, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Eterno es mi Dios. Y eso se aplica para Israel, y se aplica para el mundo, que por fin va a reconocer a Jesucristo, que no lo ha conocido. El mundo adora a otro Jesús, y no lo conoce, finalmente se les van a abrir los ojos. Espero que eso les quede claro, hermanos. Ese panorama es tremendo, hermanos, pero es importante que lo sepamos, lo que Dios dice, y Él se encargará de darle a cada una de esas personas la oportunidad, ya sin el engaño de Satanás, pero que habrán aprendido lecciones. Cuando despierten, va a ser un instante después de que perecieron, tal vez golpeados por un granizo de 50 kilos, que es la última plaga que Dios va a mandar, hermanos. Ahora vamos al capítulo 14 del libro de Zacarías, con la ayuda de Dios, para concluir el estudio de este libro. Capítulo 14, versículo 1. He aquí el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando Dios de que el día del Eterno se acerca, que es el último año. Un día representa un año. También se los he explicado muchas veces, y está anunciando de que en medio de Jerusalén serán repartidos sus despojos. Jerusalén será la sede de la bestia los últimos 3 años y medio. Cuando la bestia se tome a Jerusalén, como se los he explicado, miren el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Capítulo 11, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Este es el comienzo de la gran tribulación para los que no están en el lugar de refugio. Medir significa juzgar. Por eso Jesucristo dice, con la misma medida
con que midiereis seréis medidos. Y aquí Dios dice que va a medir y va a juzgar al pueblo de Dios y lo va también a purificar con la gran tribulación. Y debemos esforzarnos y hacer lo que Dios espera de nosotros para que no sea necesario que pasemos por ese fuego también nosotros, hermanos. Y que Dios nos considere dignos de escapar, orando en todo tiempo y lugar. Óiganme bien, que hoy en día con las distracciones de la vida moderna, tal vez el confinamiento nos puede servir para utilizar mejor el tiempo en saber desarrollar una comunicación más profunda con Dios, no superficial, sino una comunicación más profunda, dedicando más estudio a su palabra, a la meditación, y pedirle a Dios: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, y acercarnos a Él con ayuno y oración, de manera que haya esa comunión profunda que Dios quiere tener con nosotros y que esta época en que vivimos nos la quiere impedir a toda costa, mis queridos hermanos. Entonces, vemos que la ciudad, dice versículo 2 del capítulo 11 de Apocalipsis: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces sabemos que Jerusalén será tomada, como lo vamos a ver en un momento con más detalles, y luego dice: en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿Por qué dice eso? Porque la bestia se va a apoderar de la ciudad. No van a entrar y van a sacar el botín, sino que van a entrar y allá mismo adentro se lo van a repartir, porque se la va a tomar por 3 años y medio. Es cuestión de lógica cuando ponemos en línea una profecía tras otra. Entonces la bestia se va a instalar en Jerusalén 42 meses. Y eso está también señalado claramente en el capítulo 11, del libro de Daniel. Veámoslo aquí. Daniel, capítulo 11 y versículo 45. Mírenlo ahí. Daniel 11:45, esto coincide con Apocalipsis 11. Hermanos, como dicen, únicamente por el Espíritu de Dios podemos entender esto. Esto es un rompecabezas, pero gracias al Espíritu de Dios podemos ubicar los contextos y tener la absoluta certeza que está hablando de lo mismo. La posesión de Jerusalén en el capítulo 11, aquí la vemos también en el capítulo 11 de Daniel, versículo 45. Dice, hablando de la bestia: y plantará sus tiendas, las tiendas de su palacio, entre los mares, entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo. ¿Quién está ahí? Miren un mapa: Jerusalén. Y luego dice: y el monte glorioso, y yo muchas veces les he dicho, ese I, cámbialo por una EN, en el monte glorioso, entre los mares, en el monte glorioso. ¿Cuál es el monte glorioso? El monte de Sión, donde estaba el templo y donde vivía el rey David, y donde vivía el rey Salomón. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, quítele la I, es una mala traducción, en el monte glorioso y santo. Sabemos que ahí van a profanar también el templo y van a parar los sacrificios, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Está hablando de la bestia que va a ser derrotada cuando Cristo regrese sobre un caballo blanco y nosotros con él. Y la bestia que está en Jerusalén va a pelear contra Jesucristo y va a ser lanzada al lago de fuego junto con el falso profeta. Todo esto lo sabemos de antemano. Y Dios quiere que lo tengamos firme en nuestra mente para que no nos dejemos enceguecer cuando empiecen a suceder estas cosas y que no se apodere el pánico de nosotros porque estamos cerca de Dios. Entonces, una vez más, capítulo 14 del libro de Zacarías: he aquí el día del Eterno viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando de Jerusalén, porque la bestia se va a instalar ahí, ya lo hemos explicado. Versículo 2: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La bestia va a tener gente, mercenarios de todos los países del mundo, como ocurrió con los ejércitos romanos. Ellos tenían soldados de todas partes, hermanos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén.
Esto es, faltando 3 años y medio o poco antes, 1290 días, Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos. Y ahí es donde los que estemos, si Dios nos permite estar allá y escapar, tenemos que salir de Jerusalén. Cuando veamos rodeada de ejércitos, todavía no es el ataque. El ataque llega 30 días después, porque son 42 meses. Fíjense la precisión de la profecía, hermanos. 30 días después la ciudad es tomada. Y esto ya ocurrió en el pasado. De que primero hubo un ejército que rodeó la ciudad y luego levantaron el sitio o no atacaron porque estaban tratando de, con palabras suaves, de hacer un pacto con los judíos para que los dejen entrar y parar los sacrificios. Algo así va a suceder. Sin embargo, nosotros estamos advertidos que cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, dice Lucas, y en Mateo dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, cuando el falso profeta o la bestia o ambos se sienten en el lugar donde estaba el arca como si fueran Dios para hacerse adorar, es tiempo de salir de ahí inmediatamente. Y es algo que les quiero explicar también, es tanto lo que hay que decir que tal vez no alcancemos a terminar este capítulo hoy, no importa. Lo que me interesa es que ustedes entiendan bien todo lo que está contenido aquí. Vamos a leer un poco más y dice, yo reuniré, 14:2, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Primero, la rodean faltando 1290 días, como lo dice claramente la profecía. Y faltando 1260 días para el retorno de Cristo, o sea, un mes después la ciudad es tomada. Cuando faltan 1290 días y ocurre dos cosas, la ciudad es rodeada de ejércitos, según Evangelio de Lucas, y ocurre la abominación desoladora al mismo tiempo. O sea, la presión externa es tan fuerte que van a poder parar los sacrificios y permitir que este personaje se siente ahí en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como está en 2 Tesalonicenses. Entendemos con mucha claridad la profecía y volveremos sobre estos temas, hermanos, cada vez más clara para que ustedes la tengan en cuenta. Cuando empiecen a ocurrir estas cosas, sepan que ya se las habíamos anunciado de antemano. Entonces dice, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. ¿Cuándo será tomada? Faltando 42 meses para el retorno de Cristo. Para ese entonces nosotros ya tendremos que haber huido de la ciudad. Y luego dice, la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Vamos a ver más adelante que va a haber un remanente de judíos que se van a quedar ahí, tal vez esclavizados, o algunos se van a unir con la bestia, como ya se los expliqué también. Versículo 3. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Cuándo es después? Cuando terminen los 42 meses en que la ciudad será hollada por los gentiles. Cuando terminen esos 3 años y medio, suena la 7ª trompeta. Y después llegan las plagas, que muchas de ellas van a caer en la misma Jerusalén. Hay una que cae en toda la sede de la bestia. Y luego, después de la 7ª plaga, es cuando se abren los cielos. Y Jesucristo sobre un caballo blanco desciende y nosotros le seguiremos en caballos blancos, hermanos, para enfrentarnos con todos los ejércitos del mundo que quieren impedir el establecimiento, todavía engañados por Satanás. Recuerden que Satanás será encerrado únicamente después de esa batalla, como lo dice el libro del Apocalipsis. En el capítulo 19 está cuando baja Jesucristo con su ejército, con nosotros y con los ángeles. ¿Cómo sabemos que con nosotros? Porque sabemos que la esposa de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, estaremos siempre con el Señor. Después de que suene la 7ª trompeta, estaremos siempre con Él. Mírenlo en 1 Tesalonicenses, para recordarles estas cosas, estáselas repitiendo para que vayan penetrando en sus mentes. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17 de la primera epístola a los tesalonicenses. Luego nosotros los que vivimos, Pablo en este tiempo creía que iba a estar vivo,
pero esto es una señal de que va a haber gente que no habrá muerto y que tiene el Espíritu de Dios. Como dice Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, que pueda pasar por la persecución y estar en el lugar de refugio y estar listo para el sonido de la séptima trompeta. Entonces, le leo otra vez más. Primera Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitarán primero. Los que murieron resucitan primero, inmediatamente después los que están vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y oigan lo que dice después. Y así estaremos siempre con el Señor, que sigue inmediatamente después, las bodas del Cordero, cuando seremos uno con Él. O sea que cuando Él baje sobre el caballo blanco, nosotros también vendremos sobre caballos blancos y también los ángeles. Espero que tengan eso en cuenta. Y en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, para que les quede claro también, para que vean el privilegio que nos espera, y teniendo esta visión, hermanos, nos queda más fácil pasar las pruebas que se vengan. En el capítulo 14 del libro del Apocalipsis también dice, capítulo 14, hablando de los 144,000, cuando ya son resucitados, versículo 4, 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, quiere decir que no adoraron la bestia, que no se contaminaron con iglesias apóstatas, es lo que significa, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahí lo tienen. A lo que Pablo se refiere en Primera Tesalonicenses es a los 144,000. Y aquí está confirmado. Lo siguen a donde quiera que va. En Primera Tesalonicenses dice, estaremos siempre con el Señor. Que estos conceptos les queden claros en la mente, mis queridos hermanos. Sigamos entonces aquí con Zacarías. Y dice aquí, después, 14:3, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones. Y allí estaremos nosotros. Mirémoslo en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, para que vean esta secuencia tan dramática. Capítulo 19, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Esto es después de las 7 últimas plagas, para que vayan teniendo en su mente el orden cronológico de cómo se cumplirán estas profecías y que únicamente la Iglesia de Dios lo puede entender, hermanos, gracias a que es el Espíritu de Dios el que nos guía. 19:11. Entonces vi el cielo abierto. 19:11 de Apocalipsis. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Y qué dice aquí en Zacarías? Aquí, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones. 14:3. Aquí ven el cumplimiento. Capítulo 19. Para que vayan creando este cuadro en sus mentes. Y lo seguiremos repitiendo, hermanos, porque es necesario. Entonces dice, 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, tal como lo vimos en Zacarías. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, aquí estamos nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora miren cómo se viste la esposa, para que lo vean también. Capítulo 19, ahí en la página inmediatamente anterior, que dice, después de las bodas del Cordero, 19:7, antes de empezar a bajar con Cristo en caballos blancos, ¿qué dice? Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y qué dice en el capítulo 19 inmediatamente después? Versículo 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Ahí está la esposa descrita y está confirmado que estaremos siempre con él. Entonces creo que esto se les vaya quedando bien claro en sus mentes, mis queridos hermanos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda
para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ustedes han visto cuando alguien es investido presidente o rey o príncipe, le ponen una banda que cruza el pecho y baja hasta la pierna? Y ese título de Jesucristo está ahí escrito, mis queridos hermanos. Hay mucho más que decir, pero ahí vemos que los ejércitos del mundo, la bestia y aún los 200 que venían del oriente, cuando nos ven bajar, entonces se van a ir todos en contra, porque están todos engañados por Satanás. Y a Satanás le quedan ahí yo creo que le queda un día. Al otro día va a ser encerrado, hermanos, después de esa batalla, porque en el capítulo 20 dice: ve un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Inmediatamente después de esta batalla, hermanos queridos. Espero que todo les vaya quedando más claro. Es muy importante explicar estas cosas al pueblo de Dios. Entonces dice, volvamos al capítulo 14, perdón, hermanos, 14 de Zacarías. Versículo 3, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo peleó Dios? ¿Cuál fue esa ocasión en que se puede decir que Dios peleó por Israel y nosotros seremos el Israel de Dios ya hechos seres espirituales? En el día de la batalla. ¿A qué se refiere? La Biblia, hermanos, como les digo, es un poquito aquí y un poquito allá. Vayamos al capítulo en Josué, hermanos. Es donde se encuentra la explicación de lo que ocurrió ahí. En el libro de Josué, vamos a buscarlo aquí, en el capítulo 10, creo que es. Dice, capítulo 10 del libro de Josué. Miren ustedes que esta batalla se va a parecer a la que va a ocurrir al final de esta era. Derrota de los amorreos, capítulo 10. Para no leer todo, ustedes pueden leer ese capítulo y ponerse en el contexto cuando uno de los reyes de los amorreos se dio cuenta de que Josué no solamente se había tomado a Jericó, sino la ciudad de Jai, que primero fueron derrotados, pero después se arrepintieron, y Dios les entregó esa ciudad. Entonces reunió a todos los reyes de los amorreos para luchar contra Josué. Y veamos lo que dice aquí, en el capítulo 10, versículo 9. ¿Cómo fue esa batalla? Josué, capítulo 10, versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y el Eterno los llenó de consternación. ¿Sí? Que lo mismo va a pasar con esos ejércitos. Se van a matar unos a otros cuando Cristo regrese con nosotros, acompañándolo. El Eterno los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, el Eterno arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por la piedra del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló al Eterno el día en que el Eterno entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Eterno a la voz de un hombre, porque el Eterno peleaba por Israel. Ahí lo tiene. Va a ser una batalla parecida a esa, mis queridos hermanos, y el Eterno va a pelear por Israel, que somos nosotros, y el Israel físico que aún quede después de todas esas plagas, por ese 10% que va a quedar. Esto es dramático y es asombroso, mis queridos hermanos.
Entonces, después saldrá el Eterno, 14:3, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día. Estoy leyendo Zacarías 14:4. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hermanos, hay gente que dice que la profecía es historia. Esto todavía no se ha cumplido. Ustedes, los que han ido a Jerusalén, o los que la pueden ver por satélite y como sea, saben que el monte de los olivos ahí está todavía y no se ha dividido por la mitad, hermanos. Y hay un valle enorme. Yo me atrevo a creer, hermanos, y es especulación, no voy a ser dogmático en absoluto, pero la profecía dice que el encuentro del ejército que viene con Jesucristo, que somos nosotros y los ángeles sobre caballos blancos, con todas estas hordas humanas que se reunieron en Armagedón, por eso alguna gente la llama la batalla de Armagedón, pero en Armagedón, como dice el capítulo 16 del Apocalipsis, es donde se reúnen todos esos ejércitos y seguramente dice que la batalla va a tener lugar en el Valle de la Decisión, en el libro de Joel, o el Valle de Josafat, que significa Valle de la Decisión. Y hoy en día nadie sabe dónde queda ese valle. Hay quienes calculan, bueno, debe ser el Valle de Jezreel, que está un poco más cerca de Jerusalén, viniendo de Armagedón. A lo mejor se van a encontrar ahí. Yo me atrevo a pensar, hermanos, que Jesucristo lo que hace es cuando pone los pies seguros, se baja el caballo y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Y así fue como los ángeles le dijeron a los discípulos, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, que él iba a volver sobre ese monte donde él ascendió a los cielos. Veámoslo por un momento en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Esto era asombroso, nosotros por ver una película dramática antes de que estas cosas ocurran, hermanos. Entonces dice, capítulo 1, versículo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Como ustedes ven, respetamos el contexto. Está hablando del Monte de los Olivos, estamos hablando de Jesucristo. Y estamos hablando de que habría de volver sobre ese monte, y ustedes lo van a ver aquí. Y Zacarías dice que ahí se van a posar sus pies. Entonces miremos capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y unos sabían que todavía faltaban nada menos que como 2000 años, hermanos. Y les dijo, o si no, nosotros no hubiéramos estado aquí, hermanos, no nos hubiera tocado. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que estamos cumpliendo, hermanos. Por ejemplo, lo último de la tierra por el lado norte es la tierra donde están los Inuit, que ya no se acepta el término esquimales, pero allá hay un miembro o más, unos 4 miembros de la iglesia y la obra hispana. Ustedes bien saben, tenemos una congregación en la Tierra del Fuego, en lo último de la tierra, antes de la Antártica, mis queridos hermanos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, estoy leyendo Hechos 1:9, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, ellos tenían una fe arrolladora, que ellos vivieron esto, lo vieron colgado en la cruz, lo vieron muerto, lo vieron enterrar, después lo vieron resucitado y habló con ellos 40 días confirmando los hermanos y después lo ven que se eleva y se va a encontrarse con el Padre en el tercer cielo, hermanos. Son cosas asombrosas, uno se acostumbra a leer esto y como que le pierde un poco el dramatismo y la magnitud de estas visiones o de estos hechos reales. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día sábado. Y ahí los ángeles dijeron, ahí va a volver. Y aquí en Zacarías está clarísimamente escrito, dice en el capítulo 14, versículo 4, y se afirmarán sus pies. ¿Ven ustedes? La iglesia respeta los contextos, hermano. Esto es irrefutable para el que tenga ojos para ver y oídos para oír. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, tal como lo dijeron los ángeles, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Hermanos, yo me atrevo a creer que es lo que Jesucristo está abriendo el espacio para enfrentarse con todos los ejércitos que vienen. Y tanto es que esa batalla se llama la batalla de Jerusalén. O sea que debe estar, el monte de los olivos está ahí pegado a Jerusalén prácticamente, y con ese valle que se abre, hermanos, ahí es posible que sea el valle de la decisión, el valle de Josafat. Mírenlo ustedes, nombrado así, como les digo, nadie sabe dónde está, porque no ha sido descrito antes, sino en el libro de Joel. Veámoslo aquí. Como les digo, hermanos, esto es maravilloso, ver uno cómo la palabra de Dios es un poquito aquí y un poquito allá, y cómo la iglesia de Dios la entiende. Capítulo 3 del libro de Joel, dice aquí, versículo 11, miren esto: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Estamos hablando, se van a congregar, ¿dónde? En Armagedón. Haz venir allí, oh Eterno, a tus fuertes. Bajamos con Jesucristo. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Nadie sabe dónde está ese valle, hermanos. ¿Se imaginan que es el valle de Jezreel, que está entre Jerusalén y Armagedón, que es la colina de Megiddo? Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. La ceguera y la corrupción y la maldad habrá llegado al colmo, por eso Dios los va a eliminar a por lo menos 200 millones que vienen del oriente, hermanos, más todos los ejércitos de la bestia, hermanos. Esto va a ser algo, es indescriptible. Y miren lo que dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Y vamos a ver dónde está eso en el libro del Apocalipsis. Estoy leyendo 3:13 del libro de Joel. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas. Está hablando de sangre, hermanos. Porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Nadie sabe dónde está. Con seguridad no lo pueden afirmar. Yo me atrevo a creer, hermanos, puede que me equivoque, que es el valle que Cristo va a crear. Cuando se pare ahí encima y se abre y se arma un valle muy grande y tiene que estar cerca de Jerusalén. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Echad la hoz porque muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Estos son señales que sabemos que anuncian el día del Señor. Ahora, si ustedes van al capítulo 14 del libro del Apocalipsis, encontramos otra clave con respecto a ese famoso valle de la decisión, hermanos queridos, donde Cristo llevará a cabo esa última batalla. Capítulo 14. Fíjense que estábamos hablando en Joel de que la tierra estaba madura y que había que, vean ustedes en el capítulo 14 del Apocalipsis, versículo 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. De esto está hablando Joel, lo acabamos de leer. Luego dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz
aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esto es exactamente lo que leímos en Joel. Y ven ustedes cómo podemos identificar la profecía. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Y qué leen ustedes? Manténgame eso ahí. Vean el capítulo 19, cuando Cristo viene bajando, ¿qué dice en el capítulo 19? A ver. En el capítulo 19 vamos a leer algo interesantísimo que nos conecta con ese contexto. Capítulo 19, vestido de vino blanco. Aquí está. Capítulo 19, versículo 15. Miren, comparen capítulo 14. ¿Qué dice? Capítulo 14 del Apocalipsis, una vez más, dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Dice que el Monte de los Olivos está fuera de la ciudad, al oriente. Casi la misma descripción. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Son como 180 millas, ¿cuánto es? Son como 300 kilómetros, más o menos. Son como salió sangre de todos sus ejércitos, 200 millones más los ejércitos de la bestia. Oigan esto. Versículo 20 del capítulo 14, vamos a ver cómo está conectado con el capítulo 19, hermanos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Son como 300 kilómetros, un río de sangre, hermanos. Pero podemos saber que vienen 200 millones del este, más los millones, seguramente, por eso dice multitud en el valle de la decisión. Y dice que ese valle que se abre cuando el Monte de los Olivos se parte por en medio es un valle muy grande. Entonces, miren ustedes ahora, con eso en mente, ¿verdad? ¿Cómo se conecta la Biblia, hermanos? 19:15 del Apocalipsis, por favor. 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él la regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí está, clarísimo. ¿Y dónde ocurre eso? Fuera de la ciudad. Seguramente donde está ese valle, hasta ahí vienen los ejércitos que se juntaron en Armagedón y vienen a encontrarse con Jesucristo y con nosotros en ese valle que Cristo abrió para que se lleve a cabo esa gran batalla. Es lo que, ahora, si de pronto alguna vez caemos en cuenta, no, eso ocurrió por allá en el Valle de Jezreel. Hasta ahora es especulación también, porque el Valle de Jezreel no es el Valle de Josafat, ni se llama Valle de la Decisión, hermano. Entonces ya Dios nos permitirá en comprenderlo con absoluta seguridad, pero es para que vean ustedes las conexiones tan asombrosas que encontramos en la palabra de Dios. Volvamos al libro de Zacarías, mis queridos hermanos. Capítulo 14 del libro de Zacarías. Dice aquí, 14:4, una vez más, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes. Aquí está diciendo que antes de que empiece la batalla, los que sobrevivan de los judíos de Jerusalén, porque ahí se va a arrepentir, se van a arrepentir unos cuantos. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Bueno, son tantos detalles, pero yo se los digo, si quieren, tomen nota de esto. ¿Cómo sabemos que va a haber un grupo de judíos que se va a arrepentir dentro de Jerusalén, inmediatamente antes de que empiece esa gran batalla? ¿Por qué les dice que huyan? Porque lo que se viene es grande y Dios les va a permitir que huyan. Miren ustedes, en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, dice, aquí está,
capítulo 11 del Apocalipsis, versículo 11. Está hablando de la muerte de los dos testigos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea que es el sonido de la séptima trompeta. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Esta es la descripción que Pablo hace en 1 Tesalonicenses 4, que subiremos a encontrar al Señor en las nubes. Y sus enemigos los vieron. Es un testimonio tremendo, porque todo el mundo los va a conocer. Y las cámaras del mundo entero van a estar concentradas sobre los cuerpos de ellos 3 días y medio sin que sean enterrados en Jerusalén. Esto se acerca, hermanos. En aquella hora hubo un gran terremoto, o sea, el sonido de la séptima trompeta. Vamos a ver qué es el sonido de la séptima trompeta. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Estamos hablando de Jerusalén, porque ahí estaban los cuerpos de los dos testigos, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, como lo dijo Jesucristo, hermanos. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Interesante, dice, una vez más, esta es la única vez en que con las trompetas y las 7 últimas plagas hay un grupo que sí se arrepiente y va a ser parte de esa 10ª parte que va a quedar. Repito, 11:13, en aquella hora hubo un gran terremoto, estamos hablando del sonido de la séptima trompeta, lo vamos a ver demostrado en un instante. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ustedes ven, todas las demás dice, y blasfemaron de Dios, y blasfemaron de Dios. Aquí, y luego, ¿qué dice? El segundo ay pasó, y aquí, el tercer ay viene. Pronto, el 7º ángel tocó la trompeta. Eso ocurrió al sonido de la 7ª, antes de que empiecen las 7 últimas plagas. Hubo un grupo en Jerusalén que se arrepiente, y a ellos seguramente les dirige esta palabra cuando dice, huiréis al valle de los montes. O sea, antes de que empiece la última batalla, huyan. Esto es diferente de la huida que ocurre 3 años y medio antes, o digamos 1290 días antes. Es la huida de Jerusalén hacia el lugar de refugio, hermanos. Versículo 5 del capítulo 14 de Zacarías. Pero no estarlos cargando mucho, hermanos, pero esto va a quedar grabado y lo deben volver a oír, porque estas conexiones no son fáciles de asimilar, pero ustedes van a ver que respetamos los contextos y está hablando de lo mismo, y estamos hablando no solo de la misma situación geográfica, sino del mismo tiempo cronológico, hermanos. 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. O sea que ese valle va a ser grandísimo, y dice, huyan por ahí, antes de que los otros lleguen y empiece la batalla. Es lo que alcanzamos a entender, hermanos. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Usías fue uno de los reyes más prósperos. Sin embargo, se le subió a la cabeza y le dio por ofrecer incienso que únicamente los descendientes de Aarón podían ofrecer, y le salió lepra en la frente. Y dicen que hubo un terremoto en ese momento y se abrió el templo y entró la luz y se le vio la lepra en la cara. Eso no está en la Biblia, pero hay comentarios que lo señalan. Entonces dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos. Una vez más, ¿dónde está esto? Apocalipsis 19. Un caballo blanco y los ejércitos celestiales lo seguían en caballos blancos. Con toda honradez, es la misma escena, hermanos. Pero antes les dice que huyan por ese mismo valle que Cristo va a abrir. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Esto puede ser la prolongación de ese gran día que ocurrió en los días de Josué. Será un día el cual es conocido del Eterno, que no será ni día ni noche. O sea, es un día muy largo. Y parece que se va a detener la luna y el sol. ¿Dónde está eso? En Habacuc. Otro profeta que vamos a estudiar, Dios mediante, cuando acabemos vamos a estudiar otros profetas menores. En Habacuc hay un cántico que describe el retorno de Cristo de una forma poética hermosísima. Y miren ustedes lo que dice, tan interesante.
En el capítulo 3 de Habacuc, que está un poquito antes de Zacarías, está Habacuc y después sigue Sofonías, después sigue Ageo y después Zacarías. En el capítulo 3 de Habacuc está describiendo el retorno de Cristo. Fíjense lo que dice. Capítulo 3, versículo 11. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Entonces, factible que esté describiendo un día que se prolonga. Acontecerá, volviendo al capítulo 14 de Zacarías, será un día el cual es conocido del Eterno, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde habrá luz. Seguro Cristo se manifestará en toda su poder, hermanos. Y fíjense lo que dice Isaías, que la luz de Jerusalén se dice que ya no hay sol ni luna, porque es la luz de Dios el Padre y Jesucristo los que van a alumbrar al mundo. Y fíjense lo que dice en Isaías 24, hermanos. Isaías 24. Vean lo que dice aquí. La Biblia siempre nos da respaldo aquí y allá. Miren lo que dice y está en el mismo contexto. No es tirado los cabellos, hermanos. Capítulo 24 de Isaías, versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Eterno de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. A ver, tan potente la luz que sale de su rostro y de todo su ser, que la luna no se va a ver, ni el sol. Eso también es lo que se describe con el juicio del gran trono blanco. Dice que de su presencia huyeron los cielos y la tierra, que no se veía nada, sino un resplandor tan potente que casi cegaba a los que lo miraban. Muy bien, sigamos capítulo 14 de Zacarías. ¿Se dan cuenta todo lo que está contenido ahí, hermanos? Y nos falta todavía un buen trozo que no sé si vamos a terminar hoy. No los quiero fatigar demasiado. Versículo 7 del capítulo 14. Será un día el cual es conocido del Eterno, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y ya vemos que Jesucristo mismo será esa luz. Al caer la tarde es cuando se oculta el sol, y ahí es cuando va a haber luz, porque es Jesucristo el que va a iluminar. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Dios va a sanar la tierra, va a empezar a sanar la tierra, hermanos. La mitad de ellas hacia el mar oriental. El mar oriental es el mar muerto. Y la otra mitad hacia el mar occidental, el mar Mediterráneo. Por ese valle seguro que Cristo habló, donde va a haber un río de 300 kilómetros, río de sangre. Seguro va a purificar la tierra de esa sangre. Y la otra mitad hacia el mar occidental, que es el Mediterráneo, en verano y en invierno. O sea que aunque haga mucho frío, esas aguas vivas no se congelan. Veamos cómo Ezequiel vio únicamente las que salían hacia el mar muerto. Esto es fascinante, hermanos. Esto es fascinante. Por uno ver el futuro en esta forma. Capítulo 47 de Ezequiel. Es hermosísimo esto. Capítulo 47 de Ezequiel. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Ya está hablando del templo. Recuerden que la casa vamos a hacer nosotros también, hermanos. La casa espiritual. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Recuerde que un codo es como 45 centímetros cada uno, poco menos de 1 metro. El codo va de lo que es el codo nuestro, codo de hombre, a la punta de los dedos, cuando están así estirados. Eso es un codo, que es para aproximadamente 45
centímetros. Midió, versículo 3, salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en la mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿De dónde sale toda esa agua, hermanos? Si ustedes ven la visión del trono de Dios en los cielos, es un arroyo de aguas inextinguible que sale constantemente del trono de Dios, hermanos. Y para Dios no es nada difícil producir y que esa agua vaya creciendo y vaya creciendo por el poder que tiene de convertir el espíritu en materia. Y el mismo espíritu, Jesucristo lo nombra como ríos de agua viva en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso hablaba del espíritu. ¿Y cómo se va engrosando el caudal de estas aguas? Porque Dios puede seguir sacando sin jamás agotar la fuente del espíritu y convertirlo en agua física para que se cumpla esta visión, hermanos. Versículo 5, midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Iba creciendo e iba creciendo, hermanos. Recuerden que Dios va a regenerar toda la faz de la tierra y este es como el principio, hermanos. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Dios en el jardín del Edén hizo los árboles, los creó grandes, para empezar, hermanos. No puso a Adán a esperar a que crecieran y dieran fruto, hermanos. Aquí va a pasar lo mismo. Y me dijo, versículo 8, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es el mar muerto. Y se llama mar muerto porque ahí no hay vida. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. O sea, va a haber sanidad a cualquiera que se tire al agua. Queda sano, hermanos. Y es una figura del bautismo, que quedamos sanos de los pecados también. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. O sea que va a haber peces en el mar muerto cuando entren estas aguas después del retorno de Cristo, hermanos. Y junto a él estarán los pescadores y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes. Engadí se sabe dónde está. Está a orillas, cerca de la orilla del Mar Muerto. Englaim todavía no se sabe. Será un tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del Mar Grande. Va a haber tanta variedad de peces en el Mar Muerto que va a ser igual la variedad a la que hay en el océano, mis queridos hermanos. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Hoy nos hablaron de la sal. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es bueno tener esta visión después de esta batalla tan terrible, hermanos, que describimos aquí en el libro de Zacarías. Una vez más, Zacarías 14:8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Recuerde que Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno. Y eso no es todo. Dios quiere que seamos uno con Él, como la esposa que es una con su esposo. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Hermanos, esto es grandioso, porque nosotros tenemos parte de ese uno que va a reinar con un solo Dios. El objetivo final es que Dios sea todo en todos, Dios el Padre, una unidad perfecta que Él concibió desde antes del principio de los siglos. Hermano, vamos a parar aquí y esta última parte la haremos en otra ocasión. Pero había mucho que decir y yo quería aprovechar la oportunidad. Que Dios los bendiga, hermanos,
y que tengan un feliz sábado y mediten en estas cosas para tener una visión clara del futuro que ya se acerca.